de lo que entendemos nosotros por compliance laboral, porque es un término que ni mucho menos es pacífico. Si os metéis en Internet, no sé si esto nos sigue funcionando. Ya empezamos mal. Pues si os metéis en Internet y buscáis compliance laboral, veréis una panoplia de definiciones, conceptos e incluso ámbitos de actuación. Nosotros lo hemos querido... No llamamos a la recepción para que... Lo hemos querido sistematizar. Ahí lo tienes ya, Vicky. No tengo claro por qué no sé. Es que debería... Bueno, no te preocupes porque se sirve de apoyo un poco, pero hasta que empecemos a ver si tenemos... Voy a avisar para que sí, perdona. Hemos querido sistematizarlo en, bueno, pues, en casi dos grandes bloques. Cuando hablamos de compliance, hablamos obviamente de cumplimiento, y el incumplimiento tiene unas consecuencias, ¿no? Puede ser con unas consecuencias de orden administrativo, sancionador, multas, o puede ser unas consecuencias incluso penales. Y ese es un primer bloque, el de las consecuencias penales, que veremos. Hemos intentado también estar un poco, por supuesto, adaptado a vuestro sector. Vosotros sois responsables, algunos con cargos directivos, habría también de gestión en asociaciones o fundaciones, en el tercer sector, y vamos a intentar adaptarlo a vuestras especiales singularidades. Pero tampoco se van a distinguir mucho, se van a separar mucho de lo que va a ser un compliance laboral en cualquier empresa en el sector privado, ¿no? Vamos a partir de unos... Es lo de... Que ganas de tequistas, los de la bola. Vamos a ver unos conceptos generales. Ahora veremos de qué estamos hablando antes de empezar la sesión. Veremos un segundo bloque muy superficial de lo que es la responsabilidad penal, porque sabéis que desde el año 2010 y después del año 2015, pues creo que habéis tenido una sesión de compliance, de corporate compliance, ¿no? Conceptos generales, pues hay una responsabilidad penal de la persona jurídica, independientemente de que sean sociedades en distintas modalidades o asociaciones o fundaciones, en nuestro caso. Luego, Victoria nos va a hablar de la responsabilidad administrativa, también de la Ley Orgánica 1022, que es una ley que se aprobó hace 2 años, pero que ha dado mucho recorrido, sobre todo en temas relacionados o vinculados con lo que es la protección o la integridad moral o la dignidad de la persona en el ámbito laboral. Vamos a hablar también de lo que son delitos que se pueden cometer por vulneración de esa integridad moral o el acoso sexual. Hablaremos de temas también de discriminación y garantía de la igualdad. Últimamente, en el ámbito normativo socio-laboral, hemos vivido una auténtica vorágine en lo que es la regulación de la garantía del principio constitucional de igualdad. Y acabaremos por el ámbito normativo de la Ley 223. La Ley 223, que sabéis que es el de los canales de denuncia. Yo creo que también en esa sesión general pues, os hablarían de lo que es los sistemas internos de información, la posibilidad, ¿no?, de que se canalicen comunicaciones o informaciones, anteriormente pues, denuncias, y la protección al informante o comunicante que reporte esas infracciones que muchas de las que vamos a ver hoy. Veremos un último epígrafe de políticas a implementar. A los laboralistas nos encantan las políticas internas, los protocolos, los códigos de conducta, los códigos éticos, que cada vez ese soft law está transformándose en hard law, está transformándose en normas o regulaciones coactivas y que tienen una consecuencia jurídica. Y luego pues tenemos que hablar de las ventajas del compliance laboral, porque para eso estamos aquí, con esa mentalidad no solamente de corregir conductas que se puedan producir en nuestro ámbito que no sean deseables y que tienen esas consecuencias jurídicas, sino sobre todo de prevenir, ¿no? Eso es básicamente de lo que trata el compliance laboral.
Bueno, pues empezamos ya, si os parece. No sé si tenéis alguna cuestión que, si os parece bien este índice, que queráis tocar algún tema de los que no están aquí o lo vamos viendo sobre la marcha, interrumpirnos. Esto es una clase dinámica y vamos a pasarlo bien en esta tarde un tanto oscura que tenemos hoy, ¿no? Así que con total flexibilidad a vuestra disposición y basta que desde aquí o desde casa pues nos acompañéis. Que es una norma que exige un reproche penal. Es una interpretación o una limitación que es propia. Esto no lo veréis probablemente en ninguno de los estudios o informes pues que hay en distintos foros. ¿Por qué digo esto? Porque el compliance siempre ha nacido fundamentalmente en el ámbito del corporate compliance y el compliance penal. Entonces, dentro de nuestra disciplina hay un derecho penal del trabajo en el que veremos que hay tipos de delitos en los que la persona jurídica, y eso es de que puedan responder los administradores o cualquier órgano de decisión o de representación de las asociaciones o fundaciones o entidades del tercer sector, tenemos que tener muy claro que en sentido estricto se referiría solamente a esa responsabilidad penal. Ahora lo veremos, pues hay una serie de tipos que están dentro de lo que el famoso 31 bis del Código Penal considera que tiene que responder la persona jurídica y que por tanto se le va a aplicar todas las atenuantes y eximentes en su caso si dispone la asociación, la fundación, de un sistema y una cultura de compliance realmente efectiva y que no responda a un greenwashing, por así decirlo, en ámbito de cumplimiento. Pero claro, en nuestro mundo sociolaboral hay algo más allá del Código Penal. Quizás los incumplimientos penales son lo residual. Es muy difícil o por lo menos con nuestra práctica, que determinadas conductas, a lo mejor una situación de acoso, veremos algún caso singular como hemos tenido recientemente en las plataformas de entrega de comida, en el que sí que se le está exigiendo una responsabilidad penal a determinadas compañías, pero no es lo normal. Lo normal es ese concepto en sentido amplio de compliance laboral. Y ahí entraría cualquier incumplimiento de normas jurídicas, pues desde el Estatuto de los Trabajadores y lo que se regula en el Estatuto de los Trabajadores, a los convenios colectivos. Los convenios colectivos son normas jurídicas, no son disposiciones que se dan autónomamente, es un contrato colectivo, pero tiene una eficacia jurídica las que se acuerdan y se negocian de acuerdo con unos procedimientos determinados que aparecen en el de trabajo. Por tanto, vamos a ampliar un poco ese scope y no nos quedemos solamente en la parte penal, que lo veremos, pero nuestro objetivo es ver esas normas, esos acuerdos, esos convenios colectivos e incluso políticas que su incumplimiento puede determinar, siempre que lo avale una norma, algún tipo de sanción administrativa. Las funciones o los objetivos del compliance pues son los que hemos comentado. Primero, tenemos que garantizar que cumplimos. Cumplimos y, por tanto, es un elemento claramente preventivo. Pero muchas veces, y esto nos saltamos de repetir porque lo vemos en el día a día, quizás un incumplimiento tiene una menor repercusión desde el punto de una multa o una sanción que el daño a la imagen que se le puede generar pues a cualquier empresa, una fundación o en vuestro caso, ¿no? Y todo este marco que también ahora veremos de sistemas UNE o ISO de articular de manera ordenada, procedimentalizada, pues elementos, medidas de prevención y control de los incumplimientos laborales, pues cada vez están proliferando. Ya, ahora lo comentaremos, hay una específica de compliance en el ámbito sociolaboral que se ha estado trabajando durante casi 4 años y que ya ha visto la luz. Bueno, diréis, pues esto está muy bien, pero yo tengo una asociación en la que somos 4, 5 y tenemos que gestionárnoslo todo y no me da la vida. Entonces, ¿cómo puedo
realmente cumplir con todo lo que me exige desde las leyes hasta la propia inspección cuando realiza visitas a efectos de controlar que se cumplen estas normas. Y claro, ahí tenemos una serie de elementos que yo he dicho, factores, aquí lo ponemos, que condicionan o más bien son que limitan de una manera realista, y vamos a intentar ver qué difícil a veces es, ponemos casos específicos que hemos visto, pues cumplir con lo que se nos exige. Por otra parte, tenemos factores culturales. Ya salía un estudio que en España el grado de incumplimiento, independientemente de la naturaleza jurídica de la empresa, de la normativa sociolaboral, es altísimo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social no tiene los medios humanos necesarios y bueno, pues no acaba de abarcar todo lo que es esa posible, vamos a decirlo, bolsa de incumplimientos generalizados o con mayor frecuencia que se da. Por mucho, ya abro un paréntesis, que cada vez está adoptando medidas basadas en lo que es minería de datos e inteligencia artificial, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo, la sustitución, vamos a decirlo así, de las inspecciones presenciales por comprobaciones o requerimientos basados pues, en nuevas tecnologías como puede ser inteligencia artificial, ¿no? Y luego lo regulatorio nos condiciona mucho porque es que no paramos de ver en el boletín oficial del Estado nueva normativa. Nueva normativa que no es muchas veces clara. Eso supone una interpretación por parte de los tribunales con una gran dispersión de doctrina judicial o jurisprudencial, y que además no discrimina en función de qué tipo de empresa, dimensión de la misma, pues va a dirigir. Y en esto, pues, a fuer de ser crítico, pues yo creo que os dificulta también mucho en la labor de verificación y articulación de sistemas de cumplimiento dentro de estas organizaciones. Hablábamos de las normas, los estándares de normalización. Están muy bien. Teníamos una normativa de gestión de compliance, ¿no? Que era la 37.301. Ese era, vamos a decir, el marco, y pues desde hace tiempo se quería tener una norma UNE para el sistema, para cumplimiento sociolaboral y compliance social. Tenemos también la 45.001 para seguridad y salud del trabajo, pero una específica. Bueno, aquí os he puesto un poco cuáles son la articulación o los elementos básicos o claves de esta norma UNE, pero sobre todo trasladaros una idea básica. Por mucho que se externalice, que se contrate a un consultor para hacer la implantación de esa norma UNE en vuestras organizaciones, y que luego haya una auditoría que certifique, una auditoría externa que certifique que se ha cumplido pues lo que se establece en esta norma de estandarización, eso no exime ni de la responsabilidad, posible responsabilidad penal, insisto, que no es la tónica general, ni tampoco de la responsabilidad administrativa. En un momento determinado puede servir de contextualización y de explicación de determinadas cuestiones, pero en el ámbito sociolaboral esto nos sirve simplemente para decir que, oye, es un instrumento de mejora continua, voy adaptando mi sistema organizativo, sobre todo al cumplimiento de las normas, pero esto no es un elemento determinante a la hora de la eximente, ni tampoco, por supuesto, de la atenuación de esa responsabilidad jurídica, administrativa o penal. ¿Y qué tenemos que cumplir? ¿Qué tenemos que...? Podemos acabar y decir todo. Sí, porque si cumplimiento, pues cumplimiento al final tienes que... Si haces esto, ¿no? Hemos intentado identificar aquí pues cuáles son los elementos desde el inicio de la relación laboral hasta su extinción, prácticamente. Pues esos procesos de onboarding y selección, ¿no? Con todo lo que nos tiene, precisamente lo que hablamos ahora de la inteligencia artificial. Yo ahora vengo de un almuerzo en el que me estaban comentando ya como en el reglamento de inteligencia artificial, que entra en vigor escalonadamente en febrero del año que viene, pues claro, todo lo que está relacionado con el ámbito de recursos humanos es un elemento crítico y de alto riesgo por parte de, si lo califica el reglamento, ¿no? Entonces ahí vamos a entrar ya en elementos importantes. Vamos a tener que hacer una labor, como dice el reglamento, de alfabetización, no solamente de formación y sensibilización,
porque vamos a tener, todos los trabajadores, todas las personas que están en vuestras organizaciones van a tener que tener unos conocimientos de derechos fundamentales porque vamos a estar en muchas ocasiones en esa línea difícil de si lo que hace la máquina es correcto o no, si hay sesgos, si hay algún tipo de elemento discriminatorio, ¿no? En los procesos de selección, en la contratación, en todo lo que supone la aplicación de la propia tecnología en el ámbito de las relaciones laborales. Y aquí además estas áreas de riesgo, pues pues comentaba antes que uno de los factores condicionantes o determinantes es la proliferación normativa o la profusión normativa, pues en estas posibles áreas de riesgo, la redacción o la aprobación, mejor dicho, de normas recientes es tremenda. Para empezar, en los procesos de selección tenemos una ley de empleo del año pasado. En los procesos de contratación, una reforma laboral del año 21, sobre todo la reforma de la contratación laboral. Bueno, la clasificación profesional desde el año 2012 tampoco se ha tocado mucho, pero si veis en los convenios colectivos que son aplicables, ahí se aprobó en el 12 un sistema de flexibilización para hacer movilidad funcional a través de los grupos profesionales en vez de categorías, y son todavía pocos los convenios que recogen ese concepto de grupo profesional. Seguimos en nuestras categorías muy parcializadas o muy estancadas de clasificación profesional. Tiempo de trabajo que os voy a contar, ¿no? Pues este es el tema actual, ¿no? Si hay reducción de jornada a las 37 horas y media este año o no, o van a ser al final un decreto ley, no un proyecto de ley, si las horas extraordinarias van a poderse de alguna manera flexibilizar o la distribución de irregular del tiempo. Es un tema que también veremos su posible recorrido en un espacio de tiempo corto. En llamada de atención, registro horario, lo vamos a ver, pero esta reforma que se plantea va a establecer un sistema tremendamente intrusivo, yo me atrevería a calificarlo como tal, en el control del tiempo de trabajo, de las horas extras, sobre todo para que se paguen y se coticen. Porque la inspección de trabajo, si sigue el último borrador que se ha presentado de la regulación del registro diario, pues establece una conexión online con cualquier tipo de empresa, aquí no hay dimensión alguna, de más de 50 a menos de 50, en el que va a poderse conectar la inspección de trabajo en cualquier momento para verificar si se está cumpliendo o no el tema del registro, ¿no? Y además con unas sanciones, por lo menos de salida, que ya no son por empresa, sino por trabajador, y que pueden llegar hasta los 10.000 euros por trabajador que esté mal registrado. No solamente que no tenga sistema de registro, sino que puede estar mal registrado. Concepto también que pues, hay que precisar como tal. Obligaciones de seguridad social, todo el tema de derechos digitales. Tenemos una ley orgánica del año 18 que nos regula todo el tema de geolocalización, todo el tema de desconexión digital, de acceso a los sistemas informáticos o de trabajo, un soporte telemático, conciliación de la vida laboral y familiar, la jornada a la carta. Yo creo que también lo veis por lo menos en los medios de comunicación, es el famoso 34.8 del estatuto, en el que la adaptación de jornadas, salvo que tengas una causa organizativa o productiva de suficiente peso, pues va a ser difícilmente que no se atienda a la solicitud de adaptación de la jornada, en el que entra el concepto de teletrabajo, que ya los tribunales nos están incluso planteando que el que pueda teletrabajar al margen de la jornada laboral es un derecho que puede tener el trabajador a efectos de que se le reconozca esa adaptación de jornada. Extinción de contratos, pues también tenemos un debate y una propuesta normativa en dos sentidos. Una que es que en los casos de incapacidad permanente, total, absoluta, ahora en invalidez, hasta ahora había una extinción automática del contrato de trabajo y nos han dicho desde Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que eso no puede ser. Y hay un proyecto de ley ya en el Parlamento precisamente regulando esto y exigiendo que haya ajustes razonables, conceptos jurídicos indeterminados que tenemos para dar y tomar en nuestro ámbito, en posiciones distintas para que esa persona a lo mejor no pueda estar realizando ese trabajo por esa incapacidad total, pero que pueda realizar otro trabajo. No hablo ya de las bajas flexibles porque tampoco tenemos un texto, pero todo va por esa vía.
seguridad y prevención de riesgos laborales. Hay un proyecto también de ley, todavía no se ha presentado en el Parlamento, de modificación de la ley de prevención de riesgos laborales. Y luego, pues todo lo que corresponde al ámbito de igualdad, que sí que vamos a dedicarle bastante tiempo hoy, o a ponernos una parte de tiempo importante. Y luego el derecho sindical. Como veréis, porque además esto es uno de los elementos que surgen con frecuencia. Bueno, pues, si usted tiene representación legal de los trabajadores, si se vulnera o no la libertad sindical, porque eso conlleva una vulneración de un derecho fundamental y muchas veces por repercusiones incluso no solamente sancionadoras, sino también de reclamaciones de daños y perjuicios que cada vez estamos viendo con mayor profusión, que no son cuantías ni mucho menos despreciables, ¿no? Son cada vez más. Bueno, la cárcel. Responsabilidad penal, porque hay penas de cárcel. Hay penas de cárcel en lo que es el incumplimiento en algunos tipos penales que se pueden producir. El 31 bis no entró, pues sabéis que es el que recoge la responsabilidad personal, la responsabilidad jurídica de la persona jurídica. Hemos tenido hasta el año 2015 una regulación bastante escueta. En el 2015 se aprobó una modificación y luego la Fiscalía emitió una circular de 2016 que es la que precisa qué tienen que tener los sistemas de compliance, de cumplimiento, para atenuar o asegurar esa responsabilidad de la persona. Es un números clausus, es decir, solamente son o tienen la consecuencia de responsabilidad penal en la asociación o la fundación que cometa alguno de sus representantes legales o sus administradores o personas con capacidad de decisión. Aquellos delitos que están recogidos expresamente en el Código Penal y que se diga expresamente que hay responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces hay delitos que no están incluidos y que es sorprendente, o por lo menos a mí me parece sorprendente. Por ejemplo, todos los que van contra los derechos de los trabajadores. Desde el Código Penal, desde el 311 del Código Penal al 318, hay cerca de 7 tipos penales que tienen una responsabilidad penal quien los cometa, personal, pero la persona, la asociación o la fundación no la tiene. Pues van, para deciros algunos, van desde los que por abuso, imposición o estado de situación de necesidad mantengan o impongan condiciones laborales que supongan una vulneración de los derechos de los trabajadores reconocidos en normas, convenios colectivos o contratos individuales. O todo lo que sea tráfico ilegal de personas o ocupación simultánea de muchas personas sin darlas de alta, los talleres que muchas veces vemos en televisión, en el que hay personas que es esclavitud laboral. O, por ejemplo, la contratación sucesiva y reiterada de personas extranjeras sin autorización para trabajar en España o menores que no tienen la autorización para trabajar. Entonces, estos delitos contra los derechos de los trabajadores tendrán su reproche penal en quien los cometa de manera individual, pero la persona jurídica no responde por ellos. Os he hecho esta referencia, antes la comentaba, al 311 del Código Penal, porque este es sí, muy brevemente, que es casi ya, pero para que veáis cómo a veces, esto que no sé, los que sois juristas que nos enseñaban en la facultad que el derecho penal es la última ratio, y dice, oye, pues al final te vas a la cárcel pues cuando ya no queda más remedio, porque es un contumacia en tu incumplimiento o porque la gravedad o el bien jurídico que se protege pues tiene la suficiente entidad para que se tomen estas medidas, ¿no? Pues bueno, sabéis que hay una empresa de Globo, ¿no? La conocéis todos y bueno, pues se planteó por parte del Ministerio de Trabajo que sus trabajadores autónomos debían ser trabajadores por cuenta ajena. Entonces eso tuvo un proceso judicial muy largo y en el año, yo creo que fue en el 19, ¿no? Septiembre del 19, o 20, septiembre del 20, pues el Tribunal Supremo dijo que los trabajadores de Globo efectivamente tenían que ser trabajadores por cuenta ajena. Pero Globo siguió modificando su sistema su plataforma a efectos de hacer los encargos, como tenía que ir desde el restaurante a los sitios donde los horarios o los sitios donde lo pedían, atenuando a ciertas notas de esa laboralidad y pues el Ministerio aprobó una norma en el que reforzaba la presunción de laboralidad por ley
de las plataformas de entrega de productos o bienes y servicios, ¿no? Pero seguía incumpliendo y entonces modificó el Código Penal. Modificó el Código Penal y dijo, si usted sigue estableciendo o manteniendo condiciones laborales al margen del contrato de trabajo, o si yo le requiero o he sancionado, porque les cayó una multa de 80 millones de euros en Barcelona, por la inspección. Aun requiriéndoles y habiendo sido sancionados, siguen con este modelo, van a ser responsables, y pues lo determina, en una pena de privación de libertad entre 6 meses y 6 años de privación. Bueno, pues la Fiscalía ya ha presentado una denuncia que se está sustanciando en la que les imputan a la compañía, además, más concretamente a Óscar Pierre, el consejero delegado de la compañía, esa responsabilidad penal. A la compañía no, porque el 31 bis no se lo reconoce, pero al CEO sí que le está pidiendo esa responsabilidad penal, veremos en qué queda y si eso llega a buen puerto. Y luego tenemos los delitos incluidos, ¿no? Eso sí que se responde. Persona jurídica, ¿no? La Ley Orgánica 1022, que luego hablará Victoria de ella, se modificaron, es una ley orgánica, se modificaron 2 artículos del Código Penal, el 173 y el 183. El primero es contra la integridad moral. Y aquí hay un problema impresionante, porque desde el punto de vista administrativo, de sanción administrativo, el mobbing o acoso laboral o por razón de sexo es una sanción administrativa. Pues en este caso, cuando afecte la dignidad de una manera consciente, dolosa, reiterada, puede caer del lado de un reproche penal. Y aquí ya sí que responde la compañía. Y aquí cuando tenemos algún proceso en el que los clientes nos encargan de hacer las investigaciones internas pues de una denuncia que se ha producido para determinar si realmente hay una situación de acoso laboral o no, siempre empezamos con los penalistas y los laboralistas. Porque esa frontera, esa línea un tanto gris, pues depende de muchas circunstancias cuando empiezas la investigación. Luego pues se va despejando los criterios distintos. Pero esto es un elemento también de refuerzo de lo que es las medidas de cumplimiento con un reproche penal para, insisto, la persona jurídica. No os quiero asustar, pero que esto está aquí. La segunda es el acoso sexual. Cuando entramos allá, el Código Penal además no es muy claro, porque dice que se soliciten favores sexuales. En el ámbito administrativo, el acoso sexual tiene más conductas, no solamente. Pero estamos en la misma situación, hay que buscar el elemento diferenciador entre una conducta tipificada penalmente y otra administrativa. He puesto otros 2 porque se nos dan también mucho en nuestro ámbito. Uno es el de contra la intimidad y el allanamiento informático. Lo mismo, tenemos una investigación, ¿no? Y queremos ver cualquier conducta de incumplimiento, puede ser las 2 que hemos visto ahora de acoso o cualquier otra, y lo primero que nos... Bueno, pues cogemos los equipos informáticos y nos metemos allí y vemos, ojo porque eso es forensic, así de una manera poco meditada y con las medidas de proporcionalidad, idoneidad y necesidad que tiene que cumplirse, pues exige también un especial análisis previo antes de acceder a los equipos. La semana pasada teníamos un caso de alguien que tenía su equipo personal. No había una política de bring your own device, de una política de uso de tus elementos personales en el ejercicio de la profesión, y teníamos que ver cómo articulábamos las vías para acceder a esa información sin vulnerar los derechos fundamentales de la persona, del trabajador, en el que eran sus medios informáticos, su ordenador, su móvil y el contenido de los mismos. Insisto sobre esos principios que marca ya la jurisprudencia y la propia normativa española de acceso a los mismos, de proporcionalidad, básicamente. Las estafas. Lo digo porque también esto va en conexión con los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. Y si me permitís un poco el comentario, y a lo mejor pues no soy quizás muy ecuánime, pero hombre, sí que metemos los de la hacienda pública y la seguridad social, pero no metemos dentro del 31 bis de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y aquí sí que antes de que se modificara el Código Penal del año 2012, todo lo que era, gran parte de las vulneraciones
con repercusión penal de defraudaciones a la seguridad social entraban por las estafas. En el 2012 se modifica la ley y tiene que haber, obviamente, un elemento de fraude, o sea, que conscientemente se quiera beneficiar la persona, bien porque no paga cotizaciones, bien porque se aplica deducciones o bonificaciones de manera injustificada, o bien porque solicita devoluciones de ingresos indebidos pues de manera también fraudulenta, bueno, pues ya tiene un reproche también penal, cuando bien jurídico, que se protege aquí es el patrimonio de la seguridad social. Bueno, aquí también igual hay un paralelismo, no sé si lo explicó Héctor, pero hay un paralelismo con la normativa fiscal. Los elementos determinantes de la responsabilidad penal, la persona jurídica, aquí serían en función de la cuantía defraudada o que el perjuicio que se causa al patrimonio de la seguridad social, es decir, a partir de los 50.000 euros entras ya en el supuesto penal, con todas las componentes también dolosas que debe tener la actitud fraudulenta. Y luego hay un tipo cualificado que si sube de 120.000 euros también tiene un reproche, una pena de prisión mayor, que lleva hasta los 5 años de prisión. Igual que en Hacienda, pero tiene sus diferencias, cabe una posibilidad de regularización de estas cuotas defraudadas e incluso prestaciones. Es decir, oye, pues ha habido una simulación en la que hay una empresa ficticia y obtengo prestaciones de seguridad social a las que no tengo derecho, más allá de que no pague cuotas o que se aplique bonificaciones o deducciones que no me corresponden. Y, pues, ya desde que se produce la denuncia, vamos a decirlo, 2 meses a partir de la misma, se puede regularizar siempre que reconozcas que hay una culpabilidad, que pagues y que bueno, pues que haya un cierto arrepentimiento a la hora de proceder al reconocimiento de esa actitud infringida. Bueno, quedaros con estos 3 conceptos. ¿Por qué respondemos como empresas o, en nuestro caso, asociaciones o fundaciones en estos delitos que están incluidos, que son el de contra la integridad moral, acoso sexual, impunidad? Hay más, pero yo creo que estos son los que se aplican sobre todo en las relaciones sociolaborales y los delitos con la hacienda pública y, por supuesto, también en los derechos de los ciudadanos extranjeros. Esto es más bien trata de personas. Y os dejo con Victoria y el apasionante mundo de la responsabilidad administrativa, que es lo que nos da de comer. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta que queráis que profundicemos más en esta parte de penal. Pues venga, seguimos. Con vuestro permiso me voy a quitar, no sé si tenéis calor. Tenemos un poquito el aire. Está dado, está puesto el aire. Bueno, pues como decía Pedro, lo que nos da de comer a los laboralistas o lo que estamos nosotros normalmente acostumbrados es a la responsabilidad administrativa. ¿Dónde podemos encontrar esta responsabilidad? En nuestra Biblia, ¿cuál es? Pues es la LISOS, que es la Ley sobre Infracción y Sanciones en el ámbito laboral. La repercusión penal, pues hombre, no es lo más habitual y desde luego si la hay, normalmente nosotros no estamos involucrados. Nuestro día a día, ¿cuál es? Bueno, pues aquellas infracciones y sanciones que se pueden imponer por aquellos incumplimientos que pueden ser tanto acciones u omisiones que todos los empleadores en los que las empresas del tercer sector están incluidas. Por aquí no hablamos del concepto de empresa, SL, SA, no, es al final una entidad, que puede ser fundación, asociación o empresa en todos sus más amplios términos, con sus trabajadores. Al final se trata de valorar y evaluar esos incumplimientos que una empresa puede tener. ¿Cómo se articula la LISOS? Bueno, pues la LISOS lo que nos presenta es una serie de infracciones por materias normalmente, y luego las sanciones que van aparejadas, ¿vale? Estas infracciones se pueden dividir en leves, graves y muy graves. Y luego, como os comentaré ahora, dentro de esta calificación en leves, graves, muy graves, hay distintos tramos, hay una distinta gradación. ¿Cómo es este procedimiento, inspector, o cómo se articula la LISOS? Normalmente la manera en la que esto se implementa en nuestro día a día, en nuestras relaciones laborales, es a través de una instrucción del oportuno expediente. ¿De quién va a venir este expediente? De la Inspección de Trabajo. Al final, bien por una actuación de oficio, es decir, porque la propia Inspección de Trabajo decide
pues acudir a una empresa en el marco de, o bien de pues una campaña, o bien que ha habido algún tipo de cuestión que le interesa especialmente y acude a una empresa, a una fundación o una asociación, o por una denuncia que puede poner algún trabajador en la propia inspección. Entonces la inspección de trabajo acude a la compañía. Como decía Pedro, ahora lo que estamos también viendo mucho es que la inspección se está nutriendo pues de esa información que tiene en las bases de datos, en las que puede obtener, pues, por ejemplo, es muy habitual el tema de la contratación temporal, envía comunicaciones masivas a las empresas cuando detecta que una compañía, por ejemplo, tiene un porcentaje de trabajadores temporales muy elevado. Sabéis que ahora la norma lo que prima y lo que prioriza es la contratación de trabajadores indefinidos, porque digamos que se presume que todo trabajadores indefinidos, salvo que se demuestre que efectivamente hay una necesidad temporal para ello, y por tanto, pues la inspección de trabajo, lógicamente, como comentamos antes, los recursos que tiene son limitados, y lo que está haciendo es nutrirse de esa información de las empresas para, en su caso, enviar un requerimiento, intentar que por esa vía las empresas que pueden ser incumplidoras y objeto de sanción puedan solventar su situación, pues en este caso sería tan sencillo o tan complicado como los trabajadores temporales convertirlos a indefinidos, y con eso pues nos evitamos el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Es recibir un acta de infracción. Al final la inspección de trabajo, la manera que tiene de actuar y de funcionar es, realiza una actividad inspectora en la que viene al centro de trabajo, advierte una serie de irregularidades que pueden ser, pues a veces porque ha habido un accidente de trabajo y tiene que personarse ahí, o como os decía antes, a petición de una denuncia. Cuantías de las sanciones. Os hemos incluido aquí las con carácter general, y luego hay otras materias. Por ejemplo, os incluíamos aquí las de prevención de riesgos laborales porque entendemos que es una materia especialmente importante, como comentaremos en un segundo. Veis que el rango va de las leves de 70 a 750 euros, las graves de 751 a 7.500 y las muy graves de 7.501 a 225.518, que ha cambiado hace un par de años. Claro, por eso es tan especial, es especialmente relevante eso que os comentaba antes de los tramos, dentro de cada una de las sanciones. Claro, no es lo mismo que nos impongan una sanción en grado mínimo, que llamamos, que puede ser alrededor de 8.000 euros, a que nos la impongan en grado máximo, que pueden ser hasta 200.000 euros. ¿De qué va a depender esa graduación? Pues si hay negligencia, si hay una intencionalidad, también del número de trabajadores afectados, de la cifra de negocios de la compañía. Es decir, van a concurrir una serie de circunstancias que van a hacer que la inspección, y esto sí, así como las sanciones están perfectamente identificadas en la normativa y queda perfectamente aparejado la infracción con la sanción que lleva aparejada, el criterio de graduación sí que va a ser, pues tiene un componente más subjetivo, porque va a ser el propio inspector quien decida si se impone en su grado mínimo o su grado máximo, aunque, como os digo, también la norma prevé ese grado de intencionalidad o no, pero bueno, es verdad que eso es más difícil, y de hecho cuando pues una compañía se enfrenta a un acta de infracción, normalmente lo más sencillo de atacar suele ser esta graduación porque no está tan perfectamente tipificada como pueden ser las sanciones. Os indicamos aquí las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque, como veis, son muy elevadas, pueden llegar hasta el 1.000.000 de euros. Esto, lo habitual es que, que emerja en un contexto de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional que un trabajador puede tener. Pero es verdad que el concepto de prevención de riesgos laborales trata de ser un concepto más preventivo que reactivo, y por tanto pues no es descartable, y de hecho estamos viendo que cada vez más está ocurriendo esto, supuestos en los que la inspección de trabajo motu propio, de oficio, acude a las compañías, a las entidades de cualquier tipo, a valorar el grado de cumplimiento. Y ahora, de hecho, es muy habitual y digamos que está muy de moda los riesgos psicosociales. Por ejemplo, decir, oye, pues en esa amalgama de derechos que los trabajadores tienen respecto a, a esa necesidad de tener un entorno de trabajo seguro, confortable, y en el que prima que el trabajador pueda desarrollarse a todos los niveles,
pues es importante, por ejemplo, este factor de los riesgos psicosociales que estén perfectamente advertidos por parte de las compañías, y es algo que, bueno, que poco a poco vamos viendo que se va incluyendo en nuestro día a día, pero que no es tan sencillo. Están también las de seguridad social. Entonces hablamos de los delitos, ¿no? Y cómo están metidos en el 31 bis, y hay ese especial interés por proteger el patrimonio de la seguridad social. Las infracciones que se cometen en el ámbito de la seguridad social, cuando son defraudación de cotizaciones, son porcentajes con elementos multiplicadores sobre la deuda defraudada. Que pueden, vamos, muchas van hasta más las sanciona el Consejo de Ministros, porque la inspección lo que hace es, como dice Victoria, él instruye, ¿no?, el expediente, hace la investigación, levanta el acta y luego, en función de la competencia, que a veces son las comunidades autónomas, en materia de prevención o en materia de relaciones laborales, pero cuando es el Estado, competencia seguridad social, pueden ir la mayoría, pues cuando son cantidades altas van al Consejo de Ministros, porque son sanciones muy importantes. Y luego hay unas que se llaman las sanciones accesorias, porque estas son principales, pero lo accesorio muchas veces se convierte en principal. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, que además es un poco de vuestro sector, un centro especial de empleo. Entonces, ya sabéis, tiene que tener un porcentaje de personas contratadas con discapacidad de más del 33%. ¿No? Un centro especial de empleo, vamos a decirlo así, vive de las subvenciones y de las bonificaciones o ayudas en el fomento del empleo. Por una parte muy importante de su cuenta de resultados, de sus ingresos. Si incumple, por ejemplo, no haber dado de alta a un trabajador en seguridad social, tiene una sanción un día. Pues se le aplica una sanción, ¿sabe?, que es poco dinero, 3.500 euros, no va a pasar de año. Pero luego tiene una sanción accesoria, que puede ser hasta 2 años, que no puede beneficiarse de subvenciones, bonificaciones, ningún tipo de ayuda a fomento del empleo. Pues claro, a lo mejor por una infracción principal muy limitada, puede tener una repercusión en sanciones accesorias muy relevante para el Centro Especial de Empleo, hasta el punto de que le puede desembocar en una disolución y liquidación del propio Centro Especial. Por tanto, la ley tiene sus cosas. Y a veces el principio de proporcionalidad que debe predicarse de toda la materia de sancionadora, penal y administrativa, pues tiene sus cositas. Y este es un ejemplo, claro, porque lo hemos visto, no porque no lo explica, pero esto se haga. Sí, hemos tenido empresas que estaban más preocupadas por esa sanción accesoria que se imponía, porque su modelo de negocio exigía esa contratación con la administración, que era esencial para seguir operando con normalidad. Oye, yo puedo hacer frente a la sanción económica, que tampoco es muy elevada, pero como habéis visto, el RAF empieza a partir de 7.500 euros, pero lo que importa realmente es esa sanción accesoria de no poder, por ejemplo, contratar con la administración, que es muy relevante en muchos casos. Pues efectivamente hay que tener muchas cuestiones en cuenta. Entonces, como os decíamos antes, al final puede haber infracciones en numerosas materias, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar aquí en materias de relaciones laborales y de prevención de riesgos laborales, porque al final son probablemente las que más acontecen en nuestro día a día, y porque tampoco queremos aburrir. Pero lógicamente hay en materia de empleo, en materia de ETCs, empresas usuarias, seguridad social, extranjería, que además también ha comentado Pedro esa vertiente penal que en muchas ocasiones nos podemos encontrar, por ejemplo, en infracciones relacionadas con seguridad social y normalmente en temas de cotización. Obligaciones en materia de relaciones laborales. Hemos indicado aquí, por centrarnos en algo, porque como os digo, es una norma amplísima con cientos de artículos, las infracciones muy graves, que al final, bueno, pues entendemos que pueden ser lo que más, lo que tenemos que tener especialmente en la cabeza a efectos de poder evitar sanciones de tipo. Lógicamente son los supuestos más flagrantes y más muy graves, lógicamente. Hablamos desde falta de pago de salarios a los trabajadores, desempleo de los trabajadores. Os llamamos la atención respecto a aquellas cuestiones que están relacionadas, como comentábamos antes, con acoso sexual, por razón de sexo, acosos de todo tipo, por origen, religión, convicciones, también cualquier acto de discriminación, contrarios a la dignidad y la intimidad, también aquellos derechos que sean lesivos
al derecho de huelga, bueno, pues esto es una cuestión que nos encontramos mucho en nuestro día a día, bueno, pues que todos los trabajadores tienen un derecho fundamental a la huelga, que así lo establece nuestra Constitución, y bueno, pues ahí nos encontramos con situaciones en las que las empresas consideran que no tienen tal derecho y tratan de alguna manera bueno, pues desvirtuarlo. Y tenemos que tener claro que esto puede suponer una infracción muy grave. Sí, pero incluso un delito. Efectivamente. Porque los piquetes, no sé si os acordáis, un caso que hubo eran unos trabajadores de Airbus, ¿no? Se manifestaron en Getafe y más, y bueno, hubo una carga policial y bueno, denunciaron pues, por denunciar en la medida represiva de, ¿no? No estaban autorizados para manifestarse. De hecho, se cambió en el año 21, se cambió el Código Penal, el 315 del Código Penal, precisamente para despenalizar esos supuestos, ¿no? De los piquetes violentos, vamos a decirlo así. No solo eso, sino revisar todas las sentencias que habían recaído previamente bajo la anterior regulación, que yo es un caso que no he visto nunca. O sea, que se revisen sentencias penales derivadas de una modificación legislativa. Es verdad que es una aplicación retroactiva de la norma. Sabéis que la norma penal no puede ser de aplicación retroactiva, pero si es beneficiosa en ese caso, pues se aplicó y se revisaron las. Luego, la segunda gran materia sobre la que os queríamos llamar la atención es la prevención de riesgos laborales. Aquí las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales pueden ser de diversa índole, desde cuestiones meramente formales o documentales, cuestiones de gestión, de la propia prevención de riesgos laborales que todas las compañías tienen obligación de hacer, una cuestión de incumplimiento respecto a esa organización de recursos, cuando se decide hacerlo con medios propios o incluso cuando haciéndose con medios ajenos, esa coordinación que tiene que haber entre ambas entidades no se hace de manera correcta, o incluso los propios incumplimientos en materias de trabajo que tienen esa lista o esa perspectiva de prevención de riesgos. De nuevo, os llamamos la atención sobre una serie de infracciones laborales muy graves. Creo que la norma contiene entre 15 y 20, aquí os hemos señalado las 6 más importantes que entendemos bueno, pues que tienen una especial relevancia y que además nos encontramos con que pueden ser las que en el día a día más pueden surgir. Ese incumplimiento de implantar y aplicar el plan de prevención y la evaluación de riesgos laborales en el centro de trabajo, no realizar reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia cuando la norma lo exige. Por ejemplo, un trabajador que viene de una baja de larga duración, tenemos que hacerle a su vuelta una vigilancia de su salud bueno, para verificar su estado actual. No informar en tiempo y forma a la autoridad laboral de esa concurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Como os digo, esto normalmente la inspección está plenamente actualizada porque normalmente es alguien que es conocedora de estas situaciones. Adscribir a trabajadores a puestos de trabajo incompatibles con su situación médica, como comentaba antes Pedro. Esto está de rabiosa actualidad por la cuestión de bueno, aquellos trabajadores que han sido reconocidos con una IPT y que tenemos que adaptar su puesto de trabajo y bueno, pues la compañía tiene una obligación que tiene que cumplir y bueno, veremos en los próximos meses cómo vamos tratando de solventar estas situaciones porque probablemente no sean sencillas. Bueno, pues cuestiones de formación e información, que sabéis que todos los trabajadores tienen derecho a ser formados e informados y el hecho de que no se haga, o incluso la superación de límites exposición a agentes nocivos en empresas que probablemente no tengan nada que ver con lo que os dedicáis vosotros, pero bueno, exposición a ruido, a agentes químicos que pueden ser perjudiciales para la salud, pues también tienen una sanción aparejada de carácter nuevo. Y ya centrándonos en aspectos más de igualdad que anunciábamos antes, no sé si en vuestro caso, la mayoría de vosotros probablemente tengáis empresas con asociaciones de menores de 50 trabajadores y esto quizás no os toca tan de cerca o bueno, incluso algo. ¿Cuántos de vosotros sois tenéis asociaciones de más de 50? ¿50 o más? Bueno, entonces esto imagino que os sonará, ¿no? Porque en los últimos años esto ha sido bueno, pues nuestro día a día. Sabéis que el plan de igualdad estaba definido en la Ley Orgánica 3/2007, pero el desarrollo reglamentario no vino hasta el Real Decreto 901/2020 y bueno, pues se estableció una obligación paulatina por la que todas las compañías que tuvieran más de 50 trabajadores tenían que implementar un plan de igualdad, que no deja de ser un documento que trate de garantizar la igualdad en la empresa, en el centro de trabajo, entre hombres y mujeres.
Hubo, como os decía, una implantación de manera escalonada, por el que hasta marzo del 20 solo tenían que tener aquellas empresas de más de 150, marzo del 21 empresas entre 100 y 150 trabajadores y a partir de marzo de 2022 aquellas empresas entre 50 y 100 trabajadores. Es decir, en la actualidad lo que tenemos es que todas las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a tener el plan de igualdad implementado. Hay una obligación, que eso da igual, o es independiente, que tengamos más o menos de 50 trabajadores, que es el registro retributivo, que al final, bueno, pues es un documento también que lo que trata es de plasmar la realidad retributiva de los trabajadores de la compañía. Y de nuevo lo que se trata de garantizar es que existe una igualdad real entre la retribución del género femenino y del género masculino. Y es especialmente importante porque normalmente esto en las empresas se ve con carácter coetáneo el realizar un plan de igualdad y la implementación de un registro retributivo o una auditoría retributiva, que es lo que está enmarcado en el marco del plan de igualdad. Pero no podemos olvidarnos que esto es una obligación que tienen todas las empresas, independientemente de que tengan 1, 2, 3 trabajadores o 300. Porque esto lo que trata es de dar transparencia a esa retribución de los trabajadores. Esto al final es un documento donde digan hombres, hombre 1, hombre 2, hombre 3. A ver, al fin. Por protección de datos, ¿no? Claro, no. De hecho, eso tiene que estar anonimizado. Lo que pasa es que tiene que reflejar las categorías profesionales, porque al final lo que tratamos de valorar, no podemos comparar en términos etéreos un directivo varón con una persona administrativa mujer. Al final lo que se trata de comparar es a igual categoría, igual salario, o desde luego si hay una brecha salarial superior al 25%, que podamos explicar a qué se debe. Entonces normalmente se hace por categorías profesionales y además se tiene que hallar, por darte más contexto, la media, la mediana. Bueno, hay que incorporar una serie de datos que vienen de la normativa y que no es tan sencillo como tenemos. Hay una herramienta del Ministerio que ha sido actualizada sucesivamente porque da bastantes errores. Y luego todo depende de la valoración de puestos de trabajo. O sea, antes de hacer la auditoría salarial, tú tienes que hacer, que es una labor más de consultora, una valoración de puestos de trabajo. La valoración de puestos de trabajo influye en muchos factores. Influye, por supuesto, la formación, influye también en qué grupo profesional estás, los skills que puedas tener. O sea, hay una serie de parámetros que es un sistema de puntuación. Es una metodología muy anglosajona, ¿no? En el que te barema, evalúan los puestos de trabajo y luego haces esa comparativa a trabajos de igual valor, que es ese concepto, otra vez con estos conceptos jurídicos indeterminados, que es un trabajo de igual valor. Entonces, no puedes comparar peras con manzanas. De hecho, hay categorías que solamente hay 2 personas. Y si es anónimo, ¿cómo lo pongo? O sea, esto también tiene sus cositas que bueno, por falta de tiempo no podemos entrar. Aquí me han dado muchos quebraderos. Bien, el plan de igualdad que requiere se debe negociar con la representación legal de los trabajadores. Y en aquellas empresas que no tengan representación legal de los trabajadores nos tenemos que ir a los sindicatos del sector. Y además luego debe quedar registrado en el RENCON. Es probable que en los últimos meses hayáis escuchado noticias sobre esta cuestión, porque ha sido muy relevante, porque claro, hubo una vorágine de peticiones a los sindicatos. En tanto, esta normativa pues, entró en vigor hace 2 años, todas las compañías tuvieron, imagino que algunos lo habéis experimentado, ¿no? Tuvieron esa necesidad de implantar este plan de igualdad sin tener una representación legal de los trabajadores dentro de su compañía y tuvieron que acudir a los sindicatos. ¿Qué ocurre? Que no daban abasto y muchos de ellos no contestaban y la compañía tenía que cumplir con la ley. El Tribunal Supremo hace unos meses ya se ha pronunciado y ha establecido que el hecho de tener un plan de igualdad sin que haya sido posible obtener la firma de los sindicatos, sí que debe dar lugar a ese registro, que era una cuestión que hace año y pico no teníamos tan claro. Parecía que la lógica apuntaba a que iba a ser así, pero no teníamos tan claro. Esto ya es pacífico y
compañía ha hecho todo lo que está a su disposición para haber podido tratar de contactar con los sindicatos. Vale, en materia de igualdad, ¿qué normativa podemos señalar? En el día de hoy vamos a hablar de 3. La Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación. ¿Por qué ha sido relevante esta normativa? Bueno, pues porque nos ha otorgado una serie de nuevos conceptos, nuevas definiciones de discriminación que hasta ahora no teníamos, y por otro lado la aplicación de estos conceptos a distintos ámbitos de la sociedad. En la que a nosotros nos atañe hoy es lógicamente al ámbito laboral. ¿Qué tipos de discriminación nos otorga la norma? Nos habla de discriminación directa, que era lo que hasta ahora entendíamos como una persona que puede encontrarse en una situación desfavorable o en una situación, bueno, persona o grupo en que se integra que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras en situación análoga o comparable por razón de cualesquiera cosas de discriminación previstas. Es decir, pues los ejemplos clásicos de una trabajadora embarazada o un candidato que no es contratado por pues, una cuestión de religión, ¿no? Es decir, la definición de discriminación directa clásica. Aparece el concepto de discriminación indirecta. ¿Qué es la discriminación directa? Pues una situación aparentemente neutra o que no denota a simple vista una situación de desventaja por una persona, resulta que sí que lo es. ¿Se os ocurre algún ejemplo de una discriminación indirecta? Es más complicado. Una de vuestras asociaciones, departamentos en el que haya pocas mujeres, muchos hombres, y no digo quién cobra más que otro o tiene un trato diferenciado. En las nuestras suele ser muchas mujeres y pocos hombres. Oye, puede ser también eso. No, sí, lo sé, que de esto pues ya lo intentamos, pero no. La parte estadística tiene mucho. Normalmente este supuesto nos encontramos con, bueno, pues quizás una diferencia de trato respecto a pues, cuestiones de conciliación laboral que parece que tradicionalmente han sido más solicitadas por la mujer que por el hombre. Probablemente haya asociaciones como las vuestras en las que, oye, pues es que probablemente sea mayor la petición porque mayor es el número de porcentaje de mujeres. Pero bueno, esto sabéis que bueno, pues tenemos una sociedad tradicionalmente machista, que los roles están cambiando, pero bueno, que tenemos que luchar día a día con situaciones que pueden llegar a ser complicadas. Y luego tenemos también un nuevo concepto, nuevo de discriminación, que es la discriminación por asociación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la discriminación hacia una persona por asociación con otra. Un ejemplo clásico, vamos a decir ejemplo de libro, porque tampoco esto es algo que nosotros veamos en nuestro día a día. Yo al menos, pues un empresario que decide despedir a una trabajadora porque publica o anuncia que se va a casar con una persona, un musulmán, por decirlo, por irnos a una discriminación por razón de origen. Bueno, pues al final por la asociación. ¿Algún concepto adicional de discriminación? Por error. Bueno, pues viene a ser similar, pero aquí está fundada en una creencia errónea. Por ejemplo, en el acceso al mercado laboral, una situación discriminatoria en la que no se contrata a un trabajador porque se tiene la creencia de que, bueno, pues que es homosexual. Pues una discriminación clara por razón Un error. Bueno, sí, pero que por razón de inclinación sexual, de orientación sexual, que no sea la orientación. Bueno, múltiple, pues que concurren varias causas interseccional. Son diversas causas de discriminación que generan de manera específica un tipo de discriminación. Es decir, esta nueva ley, por un lado, como os decía, nos da un amplio abanico de situaciones de discriminación que probablemente desconocíamos y que, si os soy sincera, a día de hoy tampoco las vemos en la práctica, es decir, seguimos con la idea de una discriminación directa, por lo que me atañe a mí como trabajador y a mí se me está irrogando un perjuicio por mi condición personal. Pero bueno, que entendemos que si la norma las ha previsto es porque se prevé que pueda tener recorrido en el futuro. La mayoría de antecedentes judiciales que encontramos en relación con la discriminación
suelen venir aparejados a situaciones de discriminación por razón de sexo o por cuestiones derivadas de la misma, como puede ser acoso laboral, acoso sexual, es decir, tiene siempre esa perspectiva de género, pero no nos podemos olvidar de que tenemos otros factores de discriminación que pueden ser por edad, que esto también lo hemos visto de manera muy habitual, que de carácter sistemático hay aquellos trabajadores pues que son despedidos o que tienen alguna situación comprometida con una edad por encima de los 50, 55 años, y pues se puede entender que hay una situación de discriminación y están especialmente protegidos por nuestros tribunales. Ideas políticas, discapacidad, orientación sexual, estado civil, condiciones sociales, es decir, los factores de discriminación van más allá, lógicamente, de lo que es el género, pero en nuestro día a día realmente es lo que más vemos, sobre todo ligados a esa perspectiva, bueno, pues de conciliación familiar y personal, como os decía, en nuestra experiencia es lo que más solicita a las mujeres y que por tanto crea esa distinción entre hombres y mujeres. Porque es muy importante también la Ley 15/2022, porque en el artículo 2.1, que es donde se establecen los motivos prohibidos de discriminación, aparecen dos cuestiones nuevas. El artículo 2.1 que nos dice que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción o opinión, edad, discapacidad, orientación, identidad sexual y expresión de género, dos conceptos nuevos en la normativa, enfermedad o condición de salud, estado serológico y predisposición genética a sufrir patologías y trastornos. Bueno, lenguas, situación socioeconómica. Es decir, que cuando salió esta norma y la estuvimos analizando y valorando, ¿qué es lo que más nos llamó la atención? Que se incluye expresamente un nuevo condicionante respecto a la discriminación, que es por motivos de salud. ¿A qué nos ha dado lugar esto? Que igual vosotros en vuestro día a día lo estáis ya viendo. ¿Qué se hace con un trabajador? Pues normalmente es en los puestos de despido, que se quiere despedir pero que tiene una condición de salud X, que está de baja médica, bueno, porque puede tener una serie de patologías o unas circunstancias genéticas que la compañía conoce, por el motivo que sea, que tenemos que tener especial cuidado. Y esto al final, la conclusión a la que hemos llegado es que tenemos que tratarlo de la misma manera que hacemos con el resto de indicios de esta situación de discriminación. Es decir, si nosotros tenemos claro o tenemos la certeza de que el motivo por el que estamos despidiendo a un trabajador que tiene una patología o ha sufrido una enfermedad, una baja médica o incluso actualmente está de baja médica, en la medida que seamos capaces de desvincular esa decisión empresarial con su situación, en este caso de salud, debemos estar más o menos tranquilos. Claro, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las personas que no llevan de baja médica una semana o 10 días, sino 7 meses? Claro, pues es bastante difícil desvincular una decisión de tipo organizativo de que se quiere prescindir de él cuando llevamos 7 meses sin que esté en la asociación. Es algo complicado y es algo a lo que bueno, pues recurrentemente nos estamos enfrentando porque, como sabéis, la discriminación que lleva aparejada en el despido, la nulidad del despido, es algo que tenemos que tener, tenemos que tener clara la decisión a tomar cuando tenemos una situación de este tipo. Entonces, bueno, esto que le tengamos a la cabeza, que se ha incluido la salud como factor de discriminación y que tenemos que ser especialmente cautos cuando tengamos una situación de este tipo con uno de nuestros trabajadores. No confundir con trato diferenciado. Esto es un concepto que es importante tener en cuenta porque puede existir un trato diferenciado. ¿Qué significa esto? Que hay una justificación objetiva por una finalidad legítima. Es decir, pues el caso habitual es cuando tenemos el acceso a un puesto de trabajo que requiere, pues, por ejemplo, de una cualificación o de una cuestión de origen más físico. Por ejemplo, pues un bombero. Pues, lógicamente puede haber un trato diferenciado para el hombre y la mujer porque tiene una constitución que no se puede comparar. Ese es, digamos, el ejemplo clásico, pero tengamos en mente que no toda situación diferente debe dar lugar directamente a una discriminación. Habrá que valorarlo, lógicamente, caso por caso. Las consecuencias de un trato discriminatorio, cómo nos puede venir como empresa dada una sanción por este motivo, al fin y al cabo, un perjuicio por este motivo, puede venir por dos vías. Por un lado, como comentábamos antes, esa sanción administrativa, se incoa un procedimiento, un expediente sancionador en el que la Inspección de Trabajo abre un proceso administrativo por el que impone a la compañía una sanción, o bien el propio trabajador inicia un procedimiento judicial, en este caso, por el que solicita a la compañía normalmente unos daños y perjuicios porque entiende
que se le ha rogado una situación de discriminación. O incluso, que de hecho Pedro y yo lo hemos visto en alguna empresa, que las dos vías se abran al mismo tiempo, es decir, el trabajador que acude a la inspección de trabajo e interpone una denuncia y en paralelo se va a la vía judicial a solicitar una reclamación de daños y perjuicios porque entiende que pues, existe una discriminación frente a él. Cuestiones a tener en cuenta, bueno, pues que hay una inversión de esa carga de la prueba en la que el trabajador solo tiene la obligación de mostrar una serie de indicios por los que él entiende que ha sido discriminado y es la compañía la que tiene que probar que no existe tal discriminación. ¿Vale? Eventuales resultados, bueno, pues un daño moral, como os decía, que al final se materializa una indemnización de daños y perjuicios, que el trabajador la solicita y es el juez el que la puede modular, o una sanción administrativa que viene dada en este caso en el 8.12 de la LISOS, que son aquellas decisiones de la compañía que impliquen actos de discriminación directa o indirecta con los términos que hemos comentado antes, que como sabéis es una sanción muy grave y que puede ir hasta los 225.000 euros. Otra, y ya son pinceladas que tampoco queremos aburrir, otra ley que es importante, la 4/2023, la de igualdad de personas trans y garantía de los derechos del colectivo LGTBI. Es una normativa, pues, como veis, ciertamente reciente, en la que se han establecido una serie de nuevas obligaciones para salvaguardar los derechos de este colectivo LGTBI. ¿Qué establece esta normativa como cuestiones principales? Las administraciones públicas deben impulsar a través de sus agentes sociales, mediante la negociación colectiva, una serie de cuestiones, como pueden ser cláusulas de promoción de la diversidad y procedimientos para dar cauce a las posibles denuncias que pueda haber en este ámbito. Además, ha impuesto una obligación, sin perjuicio de que esté pendiente de desarrollo reglamentario, entendemos que ya está esta obligación en marcha, en la medida que lleva un plazo de 12 meses y, por tanto, desde marzo de 2024 esta normativa es de aplicación, por la que tiene que haber... Esto se ha publicado en el BOE, nos ha dado tiempo a actualizar. ¿Ha sido? Pues mira, no lo... Hoy está publicado en el BOE el decreto que regula el artículo 15 de la ley LGTBI. Pues mira, no lo sabía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Incluir un protocolo de actuación para específicamente este colectivo, las empresas que tengan más de 50 trabajadores lo incluyan. Así que los que tenéis ya más de 50 trabajadores, si tenéis protocolos de prevención del acoso, sí, vais a tener que adaptarlos y si tenéis RLT, negociarlo con la representación legal de los trabajadores. Eso es. Que estaban las dudas sobre si se hacía en el marco de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad o no, que eso todavía, bueno... Son los que no tengáis convenio colectivo, tenéis 6 meses desde ahora para la constitución de la mesa negociadora, que puede ser la misma del plan, para adaptar las medidas o aprobar un plan específico para el colectivo. Y los que si tenéis 3 meses. ¿3 meses? Los que tenéis convenio colectivo del ¿Convenio sector... de intervención social? Convenio de intervención social. Convenio de intervención social, no, el convenio colectivo, si os regula las condiciones de trabajo, tenéis un convenio colectivo. Claro. Nosotros estamos sometidos a ese convenio. Sí, incluso la norma, el decreto, me lo he mirado esta mañana, lo hemos estado analizando en los borradores, puede que ese convenio colectivo sectorial estatal pueda delegar, vamos a decirlo así, en acuerdos de inferior rango. No. Pero sí, si lo tenéis 3 meses por delante. Es verdad que aquí la diferencia con respecto a los planes de igualdad es que, como decía Victoria, como no venían los sindicatos, en los casos que no había RLT, pues no sabíamos, oye, pues sigues negociando, tal, la inspección te podía poner la multa, no se sentaban y tal. Y aquí dicen que a partir de, una vez agotado ese plazo, puedes considerar de una manera unilateral, ciñéndote al Real Decreto, que se considera aprobadas las medidas planificadas, ¿no?, de garantía de la igualdad de este colectivo, pues lo puedes dar como aprobado transitoriamente. Pero sí, esto es una nueva obligación que tenemos a partir del día de hoy. También esta ley 4/2023 lo que prevé es que en los planes de igualdad y no discriminación debían incluirse expresamente a las personas trans, que de hecho de facto muchas empresas ya lo habían venido haciendo, pero se establece la obligación expresa.
Y además también se modifica un artículo de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el 17.5, por el que amplía el abanico de sujetos que tienen legitimación activa para interponer cualquier demanda en los que se advierta una discriminación por las cosas previstas en el 423 relacionadas con este colectivo LGTB, digamos que otorga pues, en concreto a partidos políticos, organismos públicos con competencia, organizaciones de consumidores y organizaciones de defensa y promoción del LGTBI, que sean ellos quienes inicien una demanda por motivos obvios. Hay veces que el propio trabajador afectado no la inicia a motivo propio. Y se establecen unas infracciones, además de las de la LISOS que ya hemos comentado. ¿Cómo evitar situaciones de discriminación en la empresa? Lo primero que tenemos que tener claro es que las compañías, las asociaciones, tienen una obligación de medios, no de resultados. Es decir, lo que se trata es de cumplir exactamente con la normativa, sin perjuicio de que, lógicamente, las situaciones de discriminación, incluso yéndonos al tema anterior de riesgos laborales, puedan darse, pero los instrumentos para evitar esas situaciones, en este caso de discriminación, deben existir. Pues decimos que su implementación no garantiza su inexistencia. Pero, por ejemplo, por poneros un ejemplo, una compañía, un trabajador, mejor dicho, que emita una denuncia, una demanda, porque se siente discriminado por el motivo que sea, la compañía se va a tener que enfrentar a esa denuncia, pero es que además, si no tiene, por ejemplo, un plan de igualdad en vigor, va a tener que enfrentar también esa infracción normativa y, por tanto, su situación va a ser, lógicamente, mucho peor. ¿Qué instrumentos legales son obligatorios? Hemos comentado planes de igualdad, registro retributivo que hemos comentado anteriormente, procedimientos para prevenir acoso sexual y por razón de sexo, procedimientos para detección, adopción de medidas preventivas y diseño de medidas adecuadas para su cese, canal de denuncias interno. Otros instrumentos adicionales que os queríamos poner de manifiesto, planes de diversidad que pueden ser o bien dentro o bien fuera de los planes de igualdad, protocolos para evitar el acoso o formaciones acciones de sensibilización a trabajadores. Es decir, puede ser tan amplio el catálogo como nosotros queramos. Lógicamente, habrá una serie de instrumentos que son de obligado cumplimiento, que os hemos ido nombrando a lo largo de esta charla, y luego instrumentos adicionales que pueden ser tan amplios como queramos, lógicamente. Y ya por último, os queríamos dar dos pinceladas sobre la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre. Al final, lo que garantiza o lo que promueve esos protocolos contra el acoso sexual y los delitos contra la integridad moral. ¿Cuáles son las novedades de la Ley Orgánica 10/2022? Bueno, pues esta Ley Orgánica está enfocada y tiene una especial sensibilización con diversos ámbitos. En concreto, el nuestro, como es lógico, es el laboral. ¿Qué deberes y qué objetivos imponen a las empresas? Pues la primera, arbitrar procedimientos específicos para la prevención de delitos y conductas para la libertad sexual. Es decir, como comentábamos antes, que la compañía garantice y priorice la situación de los trabajadores que puedan interponer cualquier queja o comunicación respecto de conductas contra la libertad sexual. Esto normalmente viene dado con el canal de denuncias que estamos obligados a tener, o otra serie de mecanismos internos que las compañías o las asociaciones puedan poner sobre la mesa para que los trabajadores puedan elevar esas quejas. Las empresas también tienen que incluir en la valoración de riesgos, que hablamos de los riesgos laborales, la violencia sexual entre los riesgos laborales recurrentes en los puestos ocupados por las trabajadoras. Esto es algo pues bastante nuevo y que vemos que en el día a día no tienen ese conocimiento las compañías, las entidades, y estamos obligados a que en esa valoración de riesgos aparezca como un riesgo más la libertad sexual en el caso de trabajadoras. También se tiene la obligación de organizar los espacios en sus centros de trabajo. La normativa establece, digamos, una obligación genérica de que aquellos espacios públicos y demás tengan unos espacios seguros para las mujeres, y se materializa en los centros de trabajo con la obligación de que existan lugares seguros y accesibles para las trabajadoras respecto de nuevo de esa libertad sexual. También prevé un distintivo de empresas por una sociedad libre de violencia de género, que es ese distintivo que se dará a las empresas que cumplan y puedan estructurar de manera clara estas obligaciones que prevé la ley orgánica. Y ya por último, hay un nuevo deber de la RLT,
de realizar unas actividades de sensibilización a la plantilla, como pueden ser pues una difusión de campañas de información, de formación para los trabajadores, los que empresa y RLT, los representantes legales de los trabajadores, vayan de la mano para concienciar a la plantilla de esa, bueno, pues al final esa sensibilización que pretende la norma respecto a la garantía integral de la libertad sexual. Y ya con esto yo termino. Otra de las novedades de esta ley orgánica es este reconocimiento de un estatus laboral específico, vamos a denominarlo así, de aquellas trabajadoras que sean víctimas de violencia sexual como si fueran víctimas de violencia de género. Hasta la fecha, las víctimas de violencia de género tienen una serie de derechos bueno, que probablemente pudiéramos conocer más. Bueno, pues lo que hace la norma es igualar los derechos. ¿En qué se materializan? Pues esa posibilidad de reducir la jornada, aparte de jornada desde una perspectiva de teletrabajo. Incluso se permite la suspensión de la relación laboral por un periodo inicial de 6 meses que puede ampliarse hasta los 18 meses, y además que en ese periodo se seguirá cotizando con normalidad a efectos de no perjudicar a la trabajadora, o incluso se permite una serie de ausencias o faltas de puntualidad que pueden estar justificadas si se acredita, bueno, pues que vienen dadas por esta situación de violencia, de víctima de violencia sexual, como comentábamos antes. Estos son un poco a grandes rasgos, lógicamente las normas son especialmente extensas y bueno, estas son las cuestiones más relevantes para trasladarlos. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Demasiada información. Como veis, no hay obligaciones, no hay responsabilidades, no hemos hablado de prevención de riesgos laborales, ni hemos hablado de seguridad social. Bueno, esto es un tema que hemos... online. Si queréis hacer alguna pregunta, la podéis poner en el chat y os vamos dando paso. Eso. Bueno. Sonia Pérez nos contaba. ¿Hay alguna pregunta? Pero no hay pregunta, pero parece que se está lanzando. De momento no. Bueno, esto lo conocéis, ¿no? Mejor que yo, que es la contratación de la cuota del 2%, ¿no? Porque ¿cuántos sois fundaciones de aquí? Ya, que recibís ahí ¿os hacen donaciones? ¿Lo tenéis donaciones como medidas alternativas a la cuota del 2%? Sí. Sí. Y... algo es algo, ¿no? Bueno. Rápidamente, pues aquí la LISMI era nuestro punto de partida, fue yo creo que una magnífica ley en su momento, pero se quedó desactualizada. Y luego tenemos la ley del 2013, el texto refundido de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad, de la Ley General de Discapacidad, vamos a decirlo así, que es, como sabéis, por la que muchas de vuestras asociaciones precisamente tenéis esos fines fundacionales o asociativos, ¿no? He puesto aquí alguna referencia, por ejemplo, a este decreto del 22, porque la determinación de la discapacidad, sabéis que ya se ha cambiado el parámetro del año 99, y hay estos 5 elementos, ¿no? De bueno, pues discapacidad nula, del 0 al 5, ¿no? Moderada, leve, ¿no? Grave y total, pero que bueno, se nos sirve para determinar fundamentalmente el famoso grado de los 33% de discapacidad que ahora veremos, ¿no? También ha habido el PREO del 23, que regula elementos vinculados al colectivo, contratación de colectivo con discapacidad, y este decreto del año 2005, que es el que establece todo los aspectos alternativos a la contratación directa de personas con discapacidad, el 2% con respecto a su plantilla. Muy rápidamente, porque esto que parece que es algo muy sencillo, luego ha dado un montón de cuestiones interpretativas, que hice un recopilatorio de las veces que la Dirección General de Trabajo o Empleo se ha pronunciado para interpretar lo que dice el decreto / ley, y me salían 24. O las normas no las redactamos bien, o cuando la aplicamos, pues buscamos cuestiones que por su generalidad pues no están recogidas. Pero bueno, aquí hay un criterio técnico, de la inspección del año 2016, que no es una norma jurídica, pero es un criterio interpretativo para aplicar correctamente el 2% de la regla del 2%. Bueno, las personas, que lo sabéis, empresas con 50 más personas en plantilla, pues tienen que contratar al 2% de contrataciones de personas con discapacidad, es el 33%.
Donde más problemas ha dado es en el cálculo y la aplicación de la cuota, ¿no? 2% de la plantilla, pero todo tipo de contratos, solamente los fijos, los indefinidos, los temporales, los fijos discontinuos, ¿no? tan potenciados después de la supresión del contrato de obra y servicio como contrato temporal. Tiene que ser sobre toda la plantilla, todos los centros de trabajo, aunque hay especialidades, no voy a entrar en función de si son temporales de más de un año o no, y por supuesto también los contratados parcialmente. Incluso los contratos de los trabajadores cedidos por una ETT. Esos también computan a efectos del cálculo y aplicación de la cuota. ¿De manera absoluta o la media de la plantilla? Dice la norma del decreto que dice que es en los 12 meses anteriores, sin fijar el dies a quo, y es la media. Es decir, tú tienes que ir sumando todos los trabajadores que tienes por mes y al final los divides por 12. O todos los que tienes por días y los divides por 365. ¿Vale? Esa media. Bueno, como esto no se cumplía, vamos a ser, pues en el año 99, pues ya empezaron a decir, oye, no tiene sentido, vamos a aprobar una norma que nos permita cumplirlo de otra manera, ¿no? Y entonces surgió este decreto del año 2005, pero antes en el 2000, y pues estableció esta excepcionalidad. Y con la excepcionalidad, que tiene que estar autorizado por los servicios públicos de empleo, regionales o de estatal, en función de dónde están los centros de trabajo y si la plantilla está en más 85% de la plantilla en una comunidad autónoma o fuera, en distintas comunidades autónomas, pues, como te decía, y esos criterios, pues aplicar esas medidas alternativas, ¿no? Previa excepcionalidad, es decir, es un requisito previo que tengas la autorización por parte del SEPE, regional o estatal. Esto puede ser o por voluntad propia, que son estos dos criterios, ¿no? de excepcionalidad, o pueden estar en la negociación colectiva. En la negociación colectiva, en el convenio es que te dicen, no, usted me aplica los criterios de excepcionalidad y las otras alternativas. Es verdad que siempre sirve para concretar una de las causas que te da la posibilidad de aplicar las medidas alternativas, que son que haya razones organizativas, productivas, técnicas o económicas que seriamente determinen que no puedes contratar a personas con discapacidad. Y eso en muchos convenios sí que se establece. Y luego, pues que realmente hagas una oferta de empleo y que los servicios públicos de empleo pues no tengan personas con discapacidad en sus listados, o simplemente que no quieran ¿no? aceptar esa oferta de trabajo que se presenta por parte de la empresa. El procedimiento, como digo, es un procedimiento que ha dado mucha lugar a bastantes interpretaciones, pues eso de si se calcula el año anterior, si es un temporal menos de un año, si son 200 horas de trabajo las que tiene que... Bueno, leeros el criterio técnico de la inspección, está muy bien. Está muy bien porque lo mi equipo donde estuve en el ministerio, no por otra cosa. Está muy bien porque compila todo lo que son la doctrina relevante en esta materia. Y aquí pues tenemos lo que son las alternativas. Una, contratación de donaciones, hemos puesto otra que sea muy residual, que es la creación a través de centros de empleo, especiales de empleo de enclaves laborales. Pero puede ser pues por contratos que sean mercantiles o civiles para realizar actividades normales de la empresa o incluso por servicios ajenos o accesorios a esa actividad, vamos a decir, normal o propia del objeto social. Y aquí la contraprestación son 3 veces el IPREM por trabajador que dejas de contratar. El IPREM, como sabéis, está fijado en la ley de presupuestos. Tenemos el IPREM del año 23, prórroga del presupuesto año 24, no sabremos, pero yo creo que está ahora en 600 euros sin pagas extras ¿no? 20 euros al día. Si es donaciones o acciones de patrocinio, también todas tienen que tener carácter monetario, asociaciones y asociaciones que tengan ese objeto de utilidad pública y de inserción laboral de personas con discapacidad. Bueno, pues eso era 1,5, pues que, oye, pues que al final, pues si hay un volumen importante, pues un recurso. Y creo que eso sí que es una labor también que no sé si hacéis en vuestras asociaciones o fundaciones, de intentar dar a conocer esta norma, porque muchas veces se desconoce. Pues una de las medidas alternativas es que me hagas una donación real, no como contraprestación, porque ahí sí que la inspección se mete. Una donación real de esta aportación económica, ¿no?
2 minutos. ¿Quién tiene de vosotros canal de denuncia interno? 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos trabajadores decías que tenéis en la asociación? 280. 75. 7. ¿Y quién más había, además? 44. 300. ¿Y creéis que es obligatorio tener el canal de denuncia a los que tenéis menos de 50 trabajadores? ¿No os lo habéis planteado? Por transparencia. ¿Eh? Por transparencia, código ético. O sea, por una decisión voluntaria, eso está muy bien. Pero, ¿perdona? Y porque estamos cerca de los 50 nosotros también, entonces. Pues, Claro, estás ahí en la frontera. Estamos en la bueno, frontera. ¿qué, no? Estamos en ello. Lo pongo aquí en rojo porque esto no está muy claro en la norma. La ley de transposición de la directiva whistleblowing te dice que si tú no tienes más de 50 trabajadores, pues bueno, pues tienes que afrontar en este sistema interno de información, ¿no? El canal de denuncia, la protección al denunciante, el responsable del sistema, la política del sistema de información, el registro de las denuncias, el sistema de información, la posibilidad de ir no con carácter prioritario a la autoridad independiente de protección del informante, que todavía no está constituido y la ley de unos cuantos meses, un año ya aprobada, o incluso hacer una revelación pública por ejecución de un derecho fundamental. Si ves que no se te va a proteger por estas dos medidas, bien por canal interno o por la comunicación externa a la autoridad independiente, pues que tú por tu ejercicio del derecho a la información o a la libertad de expresión lo puedas hacer, ¿no? Los famosos Wikileaks y demás, ¿no? Pero la ley solamente establece con carácter expreso que son los que están exentos, perdón, mejor dicho, los que están obligados a tenerlos son fundaciones de partidos políticos, asociaciones empresariales y sindicatos, pero no dice nada de las fundaciones como las vuestras. Y si tienes menos de 50, porque luego te dice también que esta ley se aplica de manera supletoria a aquellas leyes que establezcan expresamente sistemas de información interno, canales de denuncia, como es la ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Yo creo que habéis tenido un módulo sobre eso. Y la ley de prevención de capitales y financiación del terrorismo tiene un articulito, el 10, que dice que las fundaciones y asociaciones están sujetas, son sujetos obligados de la ley de blanqueo de capitales. Tienen unas obligaciones de identificación. Es verdad que no dice que tengan que tener un canal de denuncias, pero la directiva sí que lo dice. Entonces entramos aquí en qué es lo mejor. Y lo mejor es lo que habéis hecho, desde mi punto de vista, ¿no? Es verdad que es un engorro, es verdad que tienes que tener una estructura organizativa por debajo, pero eso te va a dar una seguridad, primero, para prevenir conductas que son muchas. Las infracciones graves y muy graves son una de las que tienes que comunicar, las que ha explicado Victoria, de la ISOS. Y las penales, las que hemos visto también. Y sobre todo por una cuestión, yo creo que de reputacional. Vuestras asociaciones seguro que manejáis mucho dinero o un montante importante de dinero. Oye, pues yo creo que en la aplicación de la ley de prevención de blanqueo pues es lo que es sano que lo tengamos. No voy a entrar en el detalle de... Podéis ver una slide, bueno, pues hay todo un Mira, aquí también es una de las sanciones. Una de las accesorias es que no tienes acceso a las subvenciones o prohibición de contratar. Ojo. Y eso hemos puesto este cuadrito pues, para que veáis que, aparte de las normas que hay que aplicar, pues luego están las políticas o protocolos, que te las exigen las propias normas. Hablaba Victoria ahora del plan de diversidad. El plan de diversidad no se te exige por el momento como una obligación para vuestras asociaciones. Es bueno que se tenga. Sobre todo cuando hemos visto este reglamento de LGTBI, que hay colectivos que ya exigen una especial garantía en su protección de la igualdad y no discriminación. Y aquí tenemos pues, desde el plan de igualdad, el plan de medidas sobre el LGTBI que acabamos de comentar, el protocolo de prevención del acoso, el de violencia sexual, el propio canal de denuncias, el de igualdad de trato, el de los códigos telemáticos, aspectos de cómo se tiene que acceder, el uso que tiene que hacerse de los medios que pone la asociación o la fundación a disposición de sus trabajadores, la desconexión digital. Esto va a venir, es un tema que todavía está ahí, hay una obligación legal en la ley orgánica 18, pero eso va a venir
con mayor intensidad, pues, su aplicación y control por la inspección, registro de jornada, trabajo a distancia, y luego los códigos de conducta, que sí que es verdad que son voluntarios, pero que demuestran esa voluntad que tienen las compañías a la hora de mantener un sistema de cumplimiento que sea real, que haya unos valores, unos principios que la asociación o la fundación pues va a perseguir y, por supuesto, defender y extender entre todos sus